Hola, mi nombre es Jorge Navarro. En esta presentación se hablará sobre la gestión de alcance. Este tema es tocado en el libro Project Management Body of Knowledge. Se preguntarán qué es la gestión de alcance. Es uno de los procesos de dirección de proyectos y define entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y forma parte de las áreas del conocimiento de la dirección de proyectos. Es importante notar que cada una de las áreas de la dirección de proyectos es conformada por procesos. Estos procesos son conformados por un flujo, y este flujo es el cual se define a través de entradas, herramientas y técnicas y salidas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la gestión de alcance? Bueno, el objetivo principal de la gestión es definir y controlar lo que se incluye y lo que no se incluye en el proyecto. Es muy importante estas dos definiciones, definir y controlar, porque durante toda la presentación hablaremos de procesos que se encargan de realizar estas dos operaciones, definir y controlar. Definir, en grandes rasgos, es poder agregar todo lo que realizará nuestro proyecto o producto y dejar fuera todo lo que esté fuera de su alcance. Controlar significa monitorear el estado del alcance del proyecto, por lo que si cambia el alcance, se realizará una integración con los procesos ya creados. Es importante mencionar que la gestión de alcance incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo, y absolutamente todo, lo necesario para que el trabajo se realice con éxito. Si se llegase a incluir algo que esté fuera del alcance del producto o proyecto, podríamos estar incurriendo en un error gravísimo, porque esto haría que se realice un esfuerzo mayor y podríamos caer en pérdidas de tiempo que sean muy considerables para el término del proyecto, por cumplir con objetivos que no serán ocupados por no ser útiles. Los procesos que constituyen la gestión de alcance son 5, los que iremos viendo en el transcurso de la presentación. Primero, se recopilan los requisitos, luego se define un alcance, luego se crea una estructura detallada de un proceso, que es una EDT, luego se verifica el alcance, luego se controla. A lo largo de la presentación se utilizará el término alcance, que puede referirse al alcance del producto o al alcance del proyecto. El alcance del producto se refiere a las características y funciones que definen un producto o un servicio. En cambio, el alcance del proyecto es el trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con características y funciones específicas. Es importante tener bien claro cuál es la diferencia entre alcance de producto y proyecto. Por ejemplo, el alcance del producto podría ser una aplicación para smartphone, que tiene sus características y funciones. En cambio, el alcance del proyecto sobre ese producto es el trabajo que se debe realizar para poder entregar, en este caso, la aplicación del smartphone. Bueno, empezamos con la definición de los 5 procesos, empezando con la recopilación de requisitos hasta llegar al control del alcance. En la etapa de recopilación de requisitos, se pretende resumir y documentar las necesidades de los stakeholders, a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Para cumplir con lo anterior, se realiza una licitación de las necesidades, deseos y expectativas. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Los requisitos necesariamente deben poder ser medibles con el objetivo de poder comprobar su cumplimiento. Es importante tener cuantificados y documentados los requisitos, ya que si no los tenemos, cuando nosotros terminemos el proyecto o producto, vamos a tener que ir donde el cliente para que él verifique que los requisitos fueron cumplidos. Y si estos no son objetivos cuantificables, no tendríamos forma de comprobar que realmente hicimos lo que se nos pidió. Bueno, el flujo de recolección de requerimientos es el siguiente.
podemos ver que las entradas son la carta del proyecto y el registro de stakeholders. Centrémonos en esto primero. La carta de proyecto o acta de constitución se refiere a un documento que proporciona requisitos de alto nivel, tanto para el proyecto como para el producto que cumplan con las expectativas y necesidades del cliente. Esta carta es el documento inicial de mutuo acuerdo, donde se reflejan claramente las necesidades del cliente y sirve como pauta para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Bueno, siguiendo en el flujo, tenemos las herramientas y técnicas, las que nos permiten obtener los requerimientos a través de entrevistas con los stakeholders, entrevistas grupales, cuestionarios y encuestas, o por último, prototipos donde se realizarán documentos de requerimientos que no han sido revisados por los clientes para poder recibir una retroalimentación rápida. Bueno, siguiendo en el flujo, tenemos las herramientas y técnicas. Estas nos permiten obtener requerimientos a través de entrevistas con los stakeholders, entrevistas grupales, cuestionarios y encuestas, o por último prototipos donde se realizarán documentos de requerimiento que no han sido revisados por el cliente para poder recibir una retroalimentación rápida. Bueno, por último tenemos las salidas, que son las salidas, son el final del flujo de recolección de requerimientos que nos entregan documentos sobre los requerimientos. El primero es el documento de requerimientos. En este se encuentra toda la información de los requisitos, deseablemente ordenados de mayor prioridad a menor prioridad. Bueno, otro documento que nos entrega la salida es el plan de gestión de requisitos, donde se documenta la manera en que se analizará, documentarán y gestionarán los requisitos del transcurso del proyecto. Por último, el último documento es la matriz de trazabilidad de requisitos, que es una tabla que vincula los requisitos con su origen, también llamado atributos, y los monitorea a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es importante notar que los atributos ayudan a obtener información clave sobre los requisitos. Pasando al proceso número 2 de definir alcance. En este proceso se desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto. Este documento se elabora a través de entregables principales, los supuestos y las restricciones. Mediante avance del proceso de planificación, se van detallando cada vez más el alcance del proyecto. Es importante notar que mediante se avanza en el proceso, se pueden ir agregando riesgos, supuestos y restricciones. Entrando en detalle en el flujo de diseño del alcance del proyecto, podemos ver que las entradas 1 y 2, carta del proyecto y documentación de requerimientos, ya fueron vistas en el proceso anterior, la primera como entrada y la segunda como salida. La que nos queda por ver es la entrada 3, que son los activos de la organización. Estos activos son ejemplares que pueden influir en el proceso para definir el alcance, como por ejemplo algún documento de un proyecto anterior que tenga que ver con el de ahora. Son documentos que permiten incluso acelerar la definición del alcance en el caso de archivos de proyectos previos relacionados. Siguiendo las herramientas y técnicas, primero encontramos el juicio de expertos. Se consulta a un experto sobre el proyecto del cliente, quien podrá entregar información valiosa sobre el alcance del proyecto. El segundo es el análisis del producto. Se trata de incluir un desglose del producto, análisis de sistema, análisis de requisitos, entre otros análisis. Por último, la identificación de alternativas. Se emplea para generar distintos enfoques para la ejecución y desarrollo del trabajo del proyecto, utilizándose las técnicas grupales de creatividad. Siguiendo en el flujo, llegamos a las salidas. Los documentos de salida son los siguientes. Primero, la declaración del alcance del proyecto. Esta declaración describe de manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario para realizarlos, proporcionando un entendimiento común del alcance del proyecto. Es necesario tener en cuenta que puede tener exclusiones explícitas sobre el proyecto para dejar bien definido cuál es el alcance y cuál no. Si se pretende realizar algún cambio, este documento funciona como una línea base para verificar si el trabajo se encuentra dentro de los límites del proyecto. Como resumen,
El documento incluye los límites del proyecto con sus respectivas restricciones y supuestos, además de un resumen de los entregables del proyecto. Por último, tenemos la salida de actualización de los documentos del proyecto. Esto se refiere a que se actualizan los siguientes documentos: el registro de stakeholders, ya que nuevamente se realizan consultas a los interesados del proyecto; documentos de registros, ya que se pueden agregar o quitar alguno de estos; y la matriz de trazabilidad de requisitos, ya que si se cambian los requisitos, también deberá cambiar esta. Siguiendo con los procesos, sigue el proceso número 3, que es la creación de la ADT. En este proceso se subdividen los entregables del proyecto en conjunto, dividiendo el trabajo en componentes más pequeños y fáciles de manejar. El desglose del trabajo del EDT, que significa estructura de descomposición del trabajo, es jerárquico, y mientras más abajo se llega a la jerarquía, la definición de la EDT es más específica y detallada. Es importante notar que el contenido de la EDT logra organizar el proyecto, por lo que al terminar la EDT se obtendrá el trabajo planificado, que se encuentra en los niveles más inferiores de la jerarquía y que son denominados paquetes de trabajo. El objetivo de la EDT es poder crear estos paquetes para poder monitorearlos, programarlos y controlarlos. Pasando a revisar el flujo de la creación de la EDT, vemos que las entradas son la carta del proyecto, documentación de requerimientos y activo de la organización, todas revisadas anteriormente. La única herramienta y técnica que se utiliza es la descomposición. Tal como lo dice la palabra, la idea es descomponer el trabajo en componentes más pequeños y manejables, hasta que queden definidos a nivel de paquetes de trabajo. Mientras mejore la descomposición, más confiable es la estimación y gestión de las actividades. Se tiene que tener cuidado con no descomponer demasiado, ya que podría acarrear costos innecesarios y mayor esfuerzo. Siguiendo en el flujo, llegamos a las salidas. El primer documento es el documento de DT, que contiene lo realizado de la descomposición. Luego, el segundo documento es el diccionario de la EDT, cuya función es respaldar la EDT, proporcionando una descripción más detallada de los paquetes de trabajo. Tercero, vamos al documento de la línea base, que es una recopilación de documentos que contienen la declaración del alcance del proyecto, la EDT y el respaldo de la EDT, que es el diccionario de la EDT. Por último, actualizamos los documentos. ¿Qué documentos son realmente necesarios actualizar? En este caso es el documento de requisitos, ya que al realizar una descomposición de lo que se va a realizar en el proyecto, podrían nacer nuevos requisitos que se deberían poner en el documento. Como ya sabemos, si se actualiza el documento de requisitos, también se deberá actualizar su correspondiente matriz. Y llegamos al cuarto proceso, que es la verificación del alcance. En este proceso se verifica formalmente que se han completado a cabalidad los entregables del proyecto, obteniendo la satisfacción y aceptación del cliente. Entrando en el flujo para verificar el alcance del proyecto, nos encontramos con el plan de gestión del proyecto, que fue descrito en el proceso anterior, el cual contenía la declaración del alcance del proyecto, la DT y su correspondiente diccionario. Además, la documentación de requerimientos y su correspondiente matriz de trazabilidad, que fueron descritos en el proceso número 1. Y por último, los entregables validados. Estos también se llaman entregables aceptados, que son entregables que han sido terminados y verificados a través del control de calidad. Pasando de las entradas a las herramientas y técnicas, únicamente utilizaremos la inspección, que permite medir, examinar y verificar los trabajos y los entregables para verificar el alcance. Esta verificación permite poder determinar si se cumple con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. Por último, las salidas. El primero es el documento entregable aceptado, donde están todos los documentos que fueron aceptados formalmente por el cliente. Luego, la solicitud de cambio,
que aluden a los entregables que no han sido aceptados formalmente por el cliente. Importante notar que se debe documentar por qué no ha sido aceptado y qué entregable fue el que no fue aceptado. Por último, actualización de documentos. Se debe actualizar el documento de alcance, incluyendo todos los documentos que definen el producto o que informan sobre su estado de terminación. Por último, hemos llegado al último proceso, que es el de control de alcance. En este proceso se monitorea el estado del alcance del producto y del proyecto. Este proceso controla todos los cambios y los integra con los demás procesos. Es importante notar que siempre existen cambios, son inevitables, por lo que siempre se impone un proceso de control de cambios. Este proceso de control de cambios es el que está encargado de verificar qué se cambió y cómo se va a poder integrar con los demás procesos. Entrando al flujo para el control de alcance, la primera entrada que nos hemos descrito es el plan para la dirección de proyecto. Contiene la línea base de alcance que incluye varios documentos, entre los cuales están la línea base de alcance, el plan para la gestión de alcance del proyecto, plan de gestión de cambios, plan de gestión de configuración y plan de gestión de requisitos. La otra entrada que no hemos definido es la información sobre el desempeño del trabajo. Se refiere a cualquier documento que entregue información sobre el avance del proyecto. Pasando a las herramientas y técnicas, se utiliza el análisis de variación, en donde se verifica a través de mediciones de desempeño cuánto se ha avanzado en relación a la línea base original del alcance. Se incluye grado de variación y determinación de la causa. Por último, todas las salidas descritas pretenden obtener documentos sobre las mediciones en relación a los tiempos y planes establecidos. Además, de que a través del análisis de desempeño se pueden solicitar cambios en la línea base del alcance u otros componentes del plan para dirección de proyectos, pudiendo incluir acciones correctivas, preventivas o reparaciones de errores. Por último, se actualizan los documentos a medida que se avanza en el proyecto, eliminando los requerimientos cumplidos de la documentación de requerimientos y de la matriz de trazabilidad.